Te amo. Era una voz dulce y de autoridad, una voz que no daba lugar a la duda, y por eso la duda se fue. La seguridad de estar en el buen camino, vino otra vez. El enemigo huyó, seguramente para engañar a otros en la misma situación. Pero entendí que el tiempo siempre está en las manos de Dios y que si Él prolonga la prueba es para cumplir sus propósitos de bendición sobre nosotros. Aquella experiencia me enseñó a no caer otra vez bajo la presión de las mentiras de Satanás. Después de pasado el tiempo, las voces callaron, el Señor hizo entender a quienes no entendían, aquello que estábamos demostrándonos, que Él se estaba glorificando en aquel campo que se esforzaba en glorificar a Dios viviendo una vida en la que nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, Hechos 4:32. Pero lo más importante era saber que Dios aprobaba aquella manera de vivir. Para que no nos quedara ninguna duda de que aquello era la voluntad de Dios, en los días subsiguientes, el Señor eligió un día para hablar proféticamente por alguien que vivía en la comunidad. El Señor quiere que fundemos una ciudad a la que seguirán otras ciudades en el futuro para que sea luz y refugio en tiempos venideros. Más tarde supimos por otra palabra profética que el Señor nos enviaría a la Patagonia, la región más austral del mundo, a fundar aquella ciudad como preludio de lo que será la venida del Señor en el tiempo que solamente está en la potestad del Padre, Hechos 1:6 y 7. Al escribir todo esto ya están instaladas 4 iglesias en la región. Y ya se está vislumbrando el lugar para esa primera ciudad que ha de ser solamente una muestra de la gloria postrera. Capítulo 8, el precio de la gloria. ¿De qué gloria se trata? ¿Es la gloria de Dios, o la gloria de la iglesia? Es una misma gloria, de acuerdo a lo declarado por el Señor Jesús en su oración pontifical. Y yo les he dado la gloria que me diste, Juan 17:22. Es una gloria que proviene de Dios y que luego reciben los que creen en Él, para que aquellos hagan con esta gloria lo mismo que hizo el Señor Jesús con ella, transferirla a los suyos para que los suyos se la transfieran los unos a los otros, y de esta manera en un verdadero final, la vuelva a recibir Dios Todopoderoso. Porque, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, Juan 15:8, y el fruto es del Espíritu, que no es otro que la gloria que los hijos de Dios se van prodigando entregándose unos a otros al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fidelidad, a la mansedumbre y al dominio propio, Gálatas 5:22 y 23. Esa abundancia que tiene su razón de ser en la iglesia del Señor, proviene de la gloria que Cristo ha recibido del Padre, nos ha transferido a nosotros, y nosotros al poner de manifiesto el fruto del Espíritu, que es la manera de transferir mutuamente la gloria de Dios, estamos remitiendo esta gloria al Padre, porque en esto, precisamente en esto, Él es glorificado. Con respecto a Dios, esta gloria no sufre variaciones. Es la gloria que el Señor tuvo, antes que el mundo existiese, Juan 17:5. Pero en cuanto llega a nosotros para transferírnosla y remitirla al Padre, no es que la gloria se reduce, sino que la recibimos de acuerdo a nuestro nivel espiritual, de acuerdo a nuestra capacidad de recepción. No podemos recibir más que la que nuestro desarrollo hacia la plenitud de la estatura de Cristo permita, Efesios 4:13. Y cómo queremos crecer para que podamos dar mucha gloria a Dios, es por lo que nos disponemos a ensanchar nuestros corazones para recibir más cada día, en un progreso que ha de llegar a la abundancia de la gloria postrera, que al final de los tiempos ha de resplandecer en la iglesia. El fin de la obra de Dios en nosotros es glorificar al Padre como Cristo le glorificó. Yo te he glorificado en la tierra, he llevado a término la obra que me diste a realizar, Juan 17:4. A fin de cuentas, este fue el motivo principal que nos llevó a poner en práctica lo que el Espíritu Santo indicó a los primeros cristianos, y ellos obedecieron, viviendo juntos, y teniendo todas las cosas en común, Hechos 2:44, que Dios fuera glorificado. Habíamos sido enseñados muy poderosamente acerca de darle la gloria a Dios. Y si comíamos o bebíamos o hacíamos cualquier otra cosa, todo era para este fin, 1 Corintios 10:31. Además, el texto con el que se encabeza este capítulo sigue con, para que sean uno. Es decir, y yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, Juan 17:22. Y no hay manera más práctica de ser uno que el vivir en la misma casa. La gloria que Cristo recibió del Padre nos la dio con el propósito de que fuéramos una sola cosa. Esto no puede quedar en una sola teoría, esto había que ponerlo en práctica, porque al fin y al cabo la doctrina no es lo que se lee, sino lo que se vive. Esta fue la conclusión que sacó el procónsul de Chipre al ver actual a Pablo con una doctrina que había pasado de la cátedra a la calle, Hechos 13:12. Esta también fue nuestra conclusión. Cuando nos decidimos a vivir juntos estas 60 personas que explicamos en el capítulo anterior, éramos conscientes que la gloria del Señor tiene un precio. Era una gloria dada, regalada por el Señor, pero tiene el precio del sufrimiento de la carne que aún llevamos pegada a nuestra contextura espiritual. Si fuéramos totalmente espirituales no sentiríamos el sufrimiento, puesto que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, Mateo 26:41.
Si fuéramos totalmente carnales, no nos expondríamos al sufrimiento de nuestra carne, pero ahora que vamos camino a la plenitud del Espíritu anhelamos alcanzarla, sabiendo que nuestra carne ha de sufrir para la gloria de Dios. Así que no nos sorprendimos cuando el sufrimiento vino, este sufrimiento descrito en el capítulo que antecede y que de forma más detallada se va a describir en este. Estábamos decididos a vivir piadosamente, y éramos conscientes de lo que Pablo dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, 2 Timoteo 3:12. Porque Cristo fue recibido arriba en gloria, 1 Timoteo 3:16. Y de esto se trataba, de vivir una vida cuyo objetivo final fuese la gloria de Dios, esa gloria que Cristo tuvo, dada por el Padre, que nos transfirió a nosotros, que nosotros la compartimos unos con otros, y que por último vuelve al Padre, así como Cristo fue recibido en su maravillosa ascensión a los cielos. Y el precio de la gloria no se hizo esperar. Cuando ingresamos las 60 personas en aquel campo de 13 hectáreas tuvimos que hacerlo campo a través, pues todos los caminos que llevaban a él estaban inundados. Había llovido copiosamente durante todo el año. Santa Fe se inunda fácilmente, pero aquel año fue por demás. A 1 kilómetro de distancia de la ruta, tuvimos que transportar todos los pueblos, atravesando campos vecinos sobre un piso de barro muy resbaladizo. Respiramos muy hondo cuando terminamos la operación traslado. Fue un aprendizaje que debíamos hacer, pues el barro y el agua nos acompañarían por un tiempo. Después, más tarde, bajó la inundación y pudimos arar, sembrar y cosechar. Sin embargo, cuando llovía, y esto sucedía a menudo, sobre todo en invierno, nuestros hijos que iban a la escuela en la ciudad, y el pastor Daniel García que trabajaba en el Banco de Londres, tenían que caminar el kilómetro de barro que nos separaba de la ruta, pues cuando llovía no había vehículo que pudiera transitar por aquellos caminos. El viejo tractor que teníamos no podíamos usarlo, pues estropeaba el camino con sus enormes ruedas. Teníamos un caballo al que llamábamos Barroso, quizás porque sabía caminar en el barro, que arrastraba un pequeño sulky, pero a veces se quedaba en el camino por lo pegajoso del suelo. La mayoría de las veces, los chicos y Daniel hacían el trayecto a pie, a oscuras por lo temprano que debían salir de casa, afrontando viento y lluvia que inutilizaba los paraguas que los enfrentaban. Años más tarde preguntamos a nuestros hijos si se acordaban de aquel tiempo, y nuestros hijos nos contestaban que gustosamente volverían a pasar por aquellas aventuras. Cuando las cosas se hacen para la gloria de Dios, los inconvenientes contribuyen a la alegría. Yo mismo, personalmente, saco conclusiones. Cuando caí en la trampa del enemigo, haciéndome creer que Dios me había abandonado, no fue por el cúmulo de dificultades que trían sufrimiento a la carne, sino por el temor de habernos equivocado. Los sufrimientos que son consecuencia de una vida piadosa nos hacen transitar de lo carnal a lo espiritual. A las dificultades inherentes a una comunidad numerosa, y a los problemas climáticos que nos veíamos sometidos se añadía una dificultad más, la económica. El campo no producía lo suficiente, y solamente contábamos con dinero en el tiempo de la cosecha. Mientras tanto, las 60 personas debíamos vivir del sueldo que percibí Daniel en el banco, y del sostén que la iglesia de Quilmes ejercía para mí. Pero el ingenio de las hermanas venía a suavizar y a solucionar el problema. Había una hermana que no vivía en el campo, pero venía todos los días a dirigir la cocina, y ella inventaba comidas como por ejemplo, zapallito relleno de zapallito, berenjena en todos los estilos que nos llenaban el estómago, aun cuando éste nos pedía, de vez en cuando, un cambio de menú. Recuerdo que uno de los jóvenes, después de pasar por aquella dieta exclamó en un suspiro: «Tengo unas ganas de morder algo», haciendo alusión a la falta de carne que había en nuestra comunidad inserta en un país donde la carne abunda. Parece que el Señor escuchó aquel suspiro, pues a pocos metros de donde estábamos viviendo había un club de cazadores que para divertirse mataban palomas a tiro de escopeta. A nosotros no nos gustaba aquella práctica, pero Dios la utilizó para bendecirnos, pues un día el encargado del club nos dijo si no nos ofenderíamos si nos regalaban las palomas que mataban. No hubo necesidad de consultar. Dijimos por supuesto que no, unánime. Y allí estábamos 2 veces por semana pelando palomas que luego comíamos con mucha gratitud. Esto, unido al ingenio de las hermanas que sabían estirar la manteca y la mermelada sobre el pan en el desayuno, y otras ingeniosas prácticas más, hacían que nos mantuviéramos contentos y agradecidos por el pan nuestro de cada día. Pero quizás sea interesante describir la práctica que tenían las hermanas en hacer durar la mermelada y la manteca, quizás se pueda incluir en una clase de economía doméstica. Generalmente preparaban el desayuno 2 jovencitas. Una tomaba el pan y extendía la mermelada sobre el mismo, y la otra lo tomaba y con otro cuchillo lo sacaba. Lo mismo hacían con la manteca, y así el pan quedaba untado, pero siempre tenían sobrante para otro pedazo, con el cual se procedía de la misma manera.
Ahora, cuando todas estas privaciones del pasado, agradecemos a Dios haber pasado por estas dificultades, y agradecemos a Dios porque ya han terminado. Sin embargo, todos los que pasaron por el campo dicen que están dispuestos a ir a la Patagonia a vivir si es necesario en peores condiciones, pues con ello se forja un corazón firme y agradecido. No pretendíamos vivir para nosotros mismos a fin de que nuestro crecimiento espiritual solamente se operara en el interior de nuestra comunidad, sino que tratábamos también de bendecir a los demás. Ya había pasado el tiempo de estar recluidos para aprender a conocer a Dios y entender que lo más importante es el culto que podamos ofrecerle. Esto ya lo habíamos aprendido. Se trataba de hacer conocer el mensaje de salvación a otros, y organizábamos salidas desde el campo a la ciudad para repartir folletos y predicar por las calles y las plazas de Santa Fe. Conseguimos una carpa y la instalamos en un barrio de la ciudad. A consecuencia de esta evangelización, hoy existe un edificio que reúne a los hermanos de la iglesia en la ciudad de Santa Fe. Por las cercanías del campo, pero ya en plena ciudad, la gente nos iba conociendo. Y no tan solamente la gente, pues ocurría una cosa muy curiosa. Cuando pasaban por cierta calle, algunos de los jóvenes que repartían folletos, un loro que estaba en el patio de la casa, cuando los veía, gritaba, «El pastor». Eso era motivo de comentarios risueños que abundaban en la vida de la comunidad. En esa puesta en práctica de bendecir a los otros, acogimos en nuestro medio a un joven de vida muy atribulada, pero que necesitaba el cuidado de gente que lo amara. Tuvimos algunas alegrías con este muchacho que había estado muchos años en la cárcel por homicidio. Nadie lo quería, y vino a parar junto a nosotros. Fue liberado de muchos demonios, pero nunca se convirtió. Cuando era liberado andaba un tiempo bien, pero luego, como indica el Señor, 7 demonios peores venían y encontraban la casa barrida y adornada, y el estado último era peor que el primero, Mateo 12:43 al 45. Una vez, en uno de los buenos periodos que atravesaba, nos confesó a mi esposa y a mí que se pasaba las noches frente a la cama de mi hijo mayor, cuando éste dormía, y se hacía la pregunta, ¿lo mato o no lo mato? Esto fue confirmado por otro joven que dormía en la misma habitación, que vigilaba cada noche para intervenir pues temía las intenciones de este conflictuado muchacho. No pasó nada, pero nunca fue lleno del Espíritu Santo, y los espíritus inmundos venían nuevamente sobre él cuando estaba tranquilo. Al final se fue, nos dijo entre sollozos que sabía que lo mejor para él era convertirse, pero no quería. No que no podía, sino que no quería. Supimos de él años más tarde que estaba preso en la cárcel de Santa Fe por otro homicidio. Desplegamos sobre él todo el poder que Dios nos había concedido. Le predicamos hasta la saturación. Pero allí estaba una voluntad dispuesta a no rendirse. El lado positivo de este negativo suceso es que aprendimos que no hay liberación si no hay conversión, pues la garantía de cerrar la puerta al enemigo es que el Espíritu Santo mora en el individuo. Y esto sucede en la soberana voluntad de Dios, y como un misterio que sigue siendo, en el ejercicio del albedrío del hombre. Pero Dios guardó a nuestro Hijo, y lo sigue guardando hasta hoy, y confiamos que lo guardará hasta su vejez, o hasta que el Señor venga. Nos asustamos, pero ya pasó. Los 2 años en que con mi familia vivimos allí, coincidieron con la convulsión terrorista que vivió la República Argentina, cuando la guerrilla, por un lado, cometía sus desmanes, y las fuerzas armadas la combatían. Un día nos pegamos un susto. Estábamos con otros hermanos en la ciudad y vinieron a avisarnos que el ejército había cercado nuestro campo, y estaban a punto de asaltarlo en una operación antiguerrilla. Fuimos velozmente hacia allá, y nos encontramos a todos tranquilos. No había ejército, ni había guerrilleros. Un susto, solamente un susto a los que Satanás nos tenía habituados. Aprendimos muchas cosas, entre ellas supimos que el diablo está controlado por el Señor. A los que quieren vivir piadosamente les suceden estas cosas. Así se hace la obra de Dios. Y cuando estas experiencias y muchas otras tienen el propósito de glorificar a Dios, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18. Capítulo 9, la obra misionera. En el capítulo 4 de este volumen hemos relatado el comienzo de la obra misionera, en el sueño que tuvimos simultáneamente mi esposa y yo, que dio origen a la iglesia que comenzó a funcionar en Inglaterra, luego en España, después en Francia y hasta el momento en Gales, teniendo en cuenta la proliferación de nuestras congregaciones en Argentina y una muy chiquita en Andorra, pequeño país que está entre España y Francia. Esta obra misionera está en pleno desarrollo, pues ya hay palabra del Señor de establecer congregaciones en India y en África. Pero lo que no hemos perdido de vista es que el Señor nos indicó desde un principio que todo comenzaría con cosas muy pequeñas. Es así que cuando en el año 1970 fuimos encomendados por algunas iglesias de Buenos Aires al viaje tentativo, que por 5 meses hicimos hacia Europa,
entre las profecías grandilocuentes que recibimos, en el sentido de que íbamos a realizar grandes cosas, que éramos grandes siervos de Dios metidos en una obra de proporciones gigantescas, vino hacia nosotros, después que se hubieron terminado las profecías, un siervo de Dios que nos tomó aparte y nos dijo: Yo os voy a dar la palabra del Señor. Todo lo que habéis recibido hasta ahora han sido buenos deseos. Los hermanos os aman y quieren lo mejor para vosotros. Pero eso no es la palabra de Dios. Olvidaos de lo grande y de las grandezas. Yo os doy la palabra, haréis cosas muy pequeñas. Pero no os desaniméis por eso, porque Dios hace crecer la más pequeña semilla. Todo lo pequeño que realizaréis en el nombre del Señor crecerá a su tiempo. Al comienzo de esa palabra, debemos confesar, que quedamos decepcionados, pues nos había alegrado mucho creer que éramos grandes, y que íbamos a hacer grandes cosas. Pero Dios, con los hechos, nos vino a confirmar que su palabra, en efecto, era la palabra que nos acababa de dar aquel siervo de Dios, cuando finalizaron las grandes profecías que no eran otra cosa que palabras de ánimo. Años más tarde Dios me hizo meditar en un conocido texto en el Salmo 126:6 la veracidad de aquella palabra que al principio nos decepcionó. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, Salmo 26:6. Dos características tienen la obra misionera que forma parte importantísima en el reino de Dios, y que es la expresión más cabal de su entendimiento. Esas características son, la primera su pequeñez, y la segunda su dolor o tristeza. Y cuando decimos tristeza nos estamos refiriendo a la tristeza que es según Dios, la que produce arrepentimiento para salvación, 2 Corintios 7:10. Su pequeñez es tal que se compara a la más pequeña de las semillas de cualquier vegetal, Marcos 4:31, pero después se hace árbol grande, Mateo 13:32. Esta fue la semilla que se implantó en el vientre de la bienaventurada Virgen María, por el Espíritu Santo, que después de venir a la luz del mundo terrenal creció en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres, Lucas 2:52, y fue el portador del reino de Dios a la tierra, cuyo mensaje encomendado a sus discípulos fue: el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2, porque había llegado él, no en una gigantesca nube de gloria, ni montado en un blanco corcel, sino en una pequeña semilla del Espíritu de Dios, capaz de hacer concebir un vientre de mujer que no había conocido varón, Mateo 1:25. Allí también tenemos a David el hijo de Isaí, buscando por Samuel entre los grandes de su familia, y elegido por ser el más pequeño, al que le cupo el honor de que al Hijo de Dios se le llamara el Hijo de David, Mateo 12:23. Es que ya lo dijo el Señor: el que es más pequeño entre vosotros, ese es grande, Lucas 9:48, porque así es el reino de Dios, como una semilla de mostaza. Ahora, pasados los años, y viendo la obra misionera en su desarrollo, damos gracias a Dios por esa palabra que al comienzo nos decepcionó, pero ahora celebramos que Dios nos hizo hacer las cosas con una buena dosis de humildad. Todo comienza en lo pequeño y humilde, pues esta es la llave del crecimiento y la grandeza. El que se humilla será enaltecido, Lucas 18:14. La segunda característica de la obra misionera, en su función del entendimiento del reino de Dios en todo el mundo, es el dolor que produce cuando se va sembrando la semilla. El Salmo es bien claro en esto: irá andando y llorando. Quizás pudiéramos hablar de una tercera característica que es la de andar, vale decir, que la obra misionera no se puede extender si no se viaja. Pero no la uso como característica de este relato, porque eso ya lo habíamos entendido, y por eso íbamos, por eso viajábamos. Con lo que no habíamos contado era con la pequeñez, la humildad de ese servicio a Dios. Y el dolor que nos produciría cumplir con el mandato de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Cada misionero tiene numerosas experiencias que contar de sus lágrimas vertidas en honor a quien sirve. Yo tengo las mías cuyos relatos he venido haciendo en el transcurso de esta narración. Aún hoy sigo llorando porque sigo andando y sembrando. Pero cada vez, en cada etapa, en el descanso del obrero, en cada alto en el camino hay regocijo en traer las gavillas. La semilla se transformó en espigas, en un montón de ellas. Ha valido la pena. Y la tristeza se ha tornado en gozo. Se vuelve con alegría, en el ensalzamiento de lo que se ha empezado con humildad. El ejemplo central de todo esto es el triunfo del crucificado. Humilde, despreciado, pequeño en el concierto de la civilización de su contemporaneidad, pero grande en todo el ámbito del universo físico y espiritual. Dolorido, experimentado en quebranto, pero llenado de gozo el cielo por pecadores que proceden al arrepentimiento a los pies de su cruz, y completando el gozo de los que le han seguido. Los primeros resultados de la obra misionera que confirmaron aquella palabra profética, nos animaron mucho. Pasaron 5 años, ya habíamos ido 2 veces más a Europa, la obra se había consolidado, y las demandas de asistencia ministerial también crecían. En ese tiempo estábamos recién salidos del campo en Santa Fe donde funcionaba la comunidad de 60 personas que vivían juntos.
Allí había quedado el pastor Daniel García al frente de la comunidad. Nosotros vivíamos en Quilmes. El llamado macedónico se hacía cada vez más insistente de allende el Atlántico. No nos atrevíamos a movernos únicamente por necesidad. Necesitábamos, como siempre, poner fe en la palabra de Dios, que por el momento no venía. Pero una mañana alguien se despertó iluminado. Mi familia y yo, junto con la familia del pastor Rubén Naranjo, debíamos ir a España por lo menos por 4 años. La iglesia de Quilmes no quedaría sin pastores, puesto que el pastor Daniel García con su familia vendría a pastorear la iglesia en Quilmes, en tanto el pastor Carlos Weiler, que habitaba cómodamente en su casita recién acondicionada, pasaría a vivir en la comunidad que dejaría Daniel García. Como esto dejaría la iglesia de Santa Fe sin pastor, el pastor Osvaldo Pasquet, con su familia, se trasladaría de Quilmes a Santa Fe. Esto nos fue dicho a la tarde de aquella mañana de inspiración. Pero había varios obstáculos que sortear. Uno de ellos era el pastor Carlos Weiler aceptaría dejar su cómoda casa, para vivir casi hacinado en la comunidad del campo. Se atravesó el obstáculo, él y su familia dijo que sí. Otro obstáculo era el siguiente: ¿aceptaría el pastor Daniel García dejar su empleo lleno de futuro en el Banco de Londres? También dijo que sí. Y había un tercer obstáculo: dirían que si Pradas y Naranjo de lanzarse a la aventura de lo desconocido, sin el sostén económico de una iglesia argentina que tenía muy buena voluntad, pero pocas posibilidades en esa área. También dijeron que sí. Y dijeron sí porque entendieron que no era un buen propósito solamente a favor del entendimiento del reino de Dios. Dijeron sí, porque entendieron que la idea de aquella mañana luminosa era la palabra de Dios que hacía falta para la necesidad de aquel llamado macedónico que se nos venía repitiendo año tras año. Mi hija Nuria y mi yerno Emanuel ya estaban en Europa, el pastor Daniel Palmadesa con su familia también estaban allí. Necesitaban ayuda, la demanda en Europa era muy fuerte, la iglesia de Francia todavía no estaba establecida. Fue en unas vacaciones que íbamos a tener en Inglaterra en el verano de 1978. Pasamos a saludar a la tía de mi yerno, a la que hoy llamamos la madriña, en una ciudad a 20 kilómetros al sur de París. La ciudad se llama Les Ulis. Había, visitando a la madriña, 1 o 2 familias de creyentes ansiosas del mover del Espíritu Santo. Conversamos, oramos, alabamos al Señor, y con ese grupo de gente hambrienta de Dios se formó la iglesia que hoy se está desarrollando en esa ciudad, y que ya se expande por el centro de Francia y la región de Bretaña. Dios es maravilloso. No hubo una palabra previa, pero ya habíamos conocido a esta altura de nuestro ministerio los deseos del corazón de Dios. Y Dios aprobó que estableciéramos su reino en aquel lugar. En los próximos 3 capítulos nos referiremos especialmente a la obra en España, la nación que Dios utilizó para que extendiéramos su obra en Europa. Hemos titulado este capítulo, La obra misionera, aun cuando específicamente nos hemos referido a Europa, pero en este mismo tiempo la iglesia se iba proyectando desde Quilmes al interior de Argentina. Ha venido palabra de Dios para extendernos a los países limítrofes. Hemos hecho algunos intentos, pero hasta ahora la obra no ha salido de las fronteras terrestres de esa nación que amo. Capítulo 10. El culto espiritual. En lo que concierne a España, referiremos lo acontecido desde que pusimos los pies en esa nación como misioneros, antes de que sucediera lo que hemos referido en el capítulo anterior. Desde la iglesia de Quilmes la obra misionera se extendió a España, donde fuimos en el año 1970 con mi familia. La iglesia que el Señor nos mandó establecer en España fue en la ciudad de Barcelona. Y tiene 3 etapas bien marcadas. La primera, su fundación. La segunda, su confirmación. La tercera, su crecimiento. Su fundación fue hecha en el año 1971, cuando después de 5 meses de estar en el país, volvimos a Argentina y dejamos a 5 hermanos alabando al Señor en la casa de Evaristo Rubio. En su planta baja este hermano había tenido un bar antes de convertirse, y ahora lo había destinado a lugar de cultos. La iglesia se formó bajo unas circunstancias un poco tristes, y que nuestra falta de experiencia hizo que las cosas no salieran demasiado bien. De los 5 meses vivido en Barcelona, 4 de ellos los pasé predicando 3 días por semana en una congregación de aproximadamente 10 personas que crecieron hasta más de 60 en pocos días. Esa congregación estaba totalmente exenta de vida espiritual, y el mensaje que Dios trajo en ese momento fue de un notable avivamiento, que se transformó en la separación de algunos hermanos que en nuestra ausencia querían seguir recibiendo lo que evidentemente desapareció con nosotros. Vale decir, como para suavizar nuestra mea culpa, que aquel tiempo de renacer carismático, enfatizado en la alabanza al Señor, produjo bastantes separaciones. Esa fue una de ellas. Estuvimos mucho tiempo lamentando lo sucedido, e indicando, especialmente a 5 hermanos, que no dejaran la congregación,
pero ellos no nos hicieron caso, y se reunieron por su cuenta para alabar a Dios en la forma que les habíamos enseñado, y que les fue vedada enseguida que nos fuimos. Quizás no fuimos lo suficiente éticos, pero ellos nos requerían desde Barcelona, cuando ya nosotros estábamos en Argentina, que la ministrásemos, que les enviásemos casetes con los cultos que se hacían en la iglesia de Quilmes y los sermones que en ella se predicaban. Estábamos en una encrucijada, atender su petición, o dejarles que hicieran por su cuenta lo que muchos grupos hacían por la suya en aquel tiempo. Optamos por lo primero, pues estábamos decididos a no regresar al lugar donde les era cortada la libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. El tiempo nos indicó que hicimos bien, pues la nueva iglesia que comenzó en el antiguo bar creció y se multiplicó. Y poco tiempo después, al cabo de 2 años quizás, el pastor que había cortado la libertad de alabanza en la iglesia donde ministramos durante 4 meses, se volvió a Suecia, pues era un misionero sueco. Y allí en su país el Señor lo tocó y le mostró el camino de la adoración y la alabanza. Al poco tiempo vino expresamente a Barcelona para encontrarse con nosotros y compartir con gozo su comunión y su libertad de saltar en los atrios, y de entrar con recogimiento al lugar santísimo. Hoy, con esa congregación, hay una unidad notable en plena comunión fraternal. Las 2 iglesias crecieron y se multiplicaron. La etapa de su CONFIRMACION ocurrió 2 años después de su fundación, en el año 1972. En ese año mi madre pasó a la presencia del Señor. Pocos días después de su deceso viajé nuevamente a España. Saqué un billete para poder estar solamente 40 días. Durante los 2 años de nuestra ausencia del viejo continente habíamos enviado una gran cantidad de cultos y sermones. A su vez esos 5 hermanos fieles y constantes nos enviaban, grabado en casetes, todo lo que sucedía en los cultos que ellos celebraban. Evidentemente tenían mucha libertad. Al escuchar los casetes se nos antojaba que tenían demasiada libertad. Cuando llegué y asistí al primer culto que estos 5 hermanos celebraban, sentí un gran remordimiento en mi conciencia. Lo que yo les había enseñado se había transformado en un culto carnal, quizás psicológicamente aprobado para liberarse de inhibiciones, pero no era algo que pudiera glorificar a Dios. Yo les había predicado muchas veces que si bien Dios estaba en el silbo apacible, Primera Reyes 19:12 y 13, también la voz de su pueblo que lo aclama es como el estruendo de muchas aguas, Ezequiel 42:3 y Apocalipsis 14:2. Pero aquello no era ni una cosa ni la otra, ni aun los momentos de silencio llevaban a la adoración, aunque esos momentos eran pocos. Se exaltaban fácilmente, y cuando lo hacían era para golpear por donde y con que les venía a la mano. Un hermano tenía un martillo con el que golpeaba la tarima donde estaba el púlpito. La esposa de él se lo escondía después que el culto terminaba para que en el próximo no lo pudiera encontrar, pero su hijito menor, cuando se iba acercando la hora de la reunión, lo encontraba, y se lo alcanzaba al padre, pues esto lo divertía. Con todo, esto podía haber sido del espíritu, pero no lo era, era carnal. Pedí perdón a Dios por aquello. Nadie más que yo era el responsable de esa situación. Yo les había iniciado en la alabanza y me pareció haberlo hecho bien. Pero los hechos me estaban indicando lo contrario. Me di cuenta que cada iglesia, por pequeña que sea, necesitaba tener pastor. Aquello hablaba a las claras. Traté de enseñar, volví a predicar sobre la alabanza en el espíritu. Hablé de poner todo nuestro ser en ella, pero sobre todo enfaticé que Dios desea recibir un culto espiritual, Romanos 12:1. Que no estaba mal todo lo que hacían, si fuera en el espíritu, que aquello era carnal, y que para pasar a ofrecerle un culto espiritual al Señor yo no tenía ningún método. De todos modos, traté de no desanimarlos demasiado con lo que estaban haciendo. Entendí que el culpable era yo, y que el que tenía que clamar a Dios era yo. Y esto hice. Los días iban transcurriendo más rápido de lo que yo deseaba. Nada en el culto cambiaba, y no tenía la sensación de que había obrado sin sabiduría. Solo quedaba arrepentirme y clamar a Dios para que pusiera remedio a aquella situación. Nunca entendí, como en aquel momento, el valor de las palabras de Pablo a los Corintios. Hágase todo decentemente y con orden, 1 Corintios 14:40. La cosa se complicaba, puesto que me faltaba un lugar donde poder orar. Me hospedaba en casa de unos tíos de mi esposa, los cuales no eran convertidos, y la pequeña habitación donde dormí era tan accesible a las demás dependencias del departamento que me quitaba la libertad de mi clamor. Pero por otro lado no quería incomodar a la familia. Pero debía orar. Me di cuenta que no tenía por qué preocuparme. La ciudad de Barcelona tiene suficientes parques y plazas donde yo, en aquellos días que faltaban para mi regreso, podía volcar mi corazón al Señor. Y utilicé cada parque, cada banco que había en ellos, cada árbol que podía cobijarme, para pedirle al Señor que pusiera orden en aquel grupito de hermanos que habían equivocado la senda de su gloria en la iglesia.
cada vez que llegaba el culto, por las noches, pues nos reuníamos cada noche para aprovechar bien aquellos 40 días, era una nueva frustración. El Señor no respondía y yo seguía haciendo las cosas mal. Hasta que un día, faltando una semana para mi regreso, debajo de un cierto árbol de un cierto parque, sentí en mi espíritu que la respuesta había llegado. Llegó la noche y fui al culto lleno de esperanza y fe. Solo faltó empezar, los ángeles se asomaron por las ventanas de aquello que había sido un bar. Ahora sí, ahora ya era la iglesia, pues por primera vez un culto espiritual se tributaba al Señor que es digno de suprema alabanza. El martillo que se utilizaba para golpear la tarima desapareció, el silbo apacible se hizo manifiesto y el estruendo de muchas aguas ya provenía del río de Dios. Ese momento fue glorioso. Llegué a Argentina, donde compartí mi gozo, y desde donde comenzaron a cubrir, ya no con aflicción, sino con contentamiento, aquella primera iglesia que se había formado en España. El crecimiento no se hizo esperar. Pasaron 3 años y volvimos a España. Por aquel entonces ya había establecido la iglesia en Emsworth, Inglaterra, una iglesia que creció sin tantas dificultades, porque tenía pastor. Pero nos ocuparemos del crecimiento de esa iglesia de Barcelona, o, mejor dicho, de Badalona, que es una ciudad que linda con la capital de Cataluña, pues fue allí donde ocurrió todo lo que vengo explicando. De nuestro viaje último trajimos con nosotros a 2 jóvenes para prepararlos como obreros del Señor en la casa bíblica de Quilmes. Poco a poco iba creciendo la congregación, pero hubo necesidad de poner un pastor. Lo enviamos desde Argentina, se sucedieron varios pastores, y la iglesia fue marchando hacia su destino, creciendo y demandando cada vez más cuidados. Tendríamos que escribir un libro aparte para explicar todas las cosas que el Señor fue haciendo a partir de aquel momento. No es nuestro propósito hacer esto en el presente volumen. Diremos, eso sí, que, a raíz de aquella fe, puesta en un sueño que el Señor nos dio a mi esposa y a mí, obedeciendo la indicación de ese sueño que lo entendimos como palabra de Dios, hoy, nacidas en aquella congregación que todavía funciona en aquella ciudad de Barcelona, pasados 20 años de nuestro primer viaje, hay 7 iglesias que siguen el mismo derrotero de alabanza y adoración, mientras nuevas almas van entregándose al Señor. Todo esto es muy poco. Anhelamos mucho más. Por esto hoy en todos los lugares donde el Señor nos permite levantar nuestra voz, hacemos un llamado a la obra misionera. Pero la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, Habacuc 2:14. Y esa gloria que va a llenar el mundo pasará a través de la iglesia. Por esto la obra misionera necesita de fuerza arrolladora para romper e imponerse, pero después necesita el afianzamiento para un crecimiento espiritual. Quizás no lo hicimos tan mal, después de todo, quizás el martillo fue necesario en el comienzo del establecimiento de la gloria allí. Quizás es bueno comenzar en la carne y terminar en el espíritu, no como los gálatas que lo hicieron al revés. Pero lo que no podemos perder de vista es que Dios requiere un culto espiritual. Y es necesario que todas las iglesias que se establezcan pongan la mira en el culto que imprescindiblemente debemos ofrecer al Señor. En un libro que si Dios quiere verá la luz pronto, se explica como en los 5 puntos fundamentales de la visión que Dios da a la iglesia. Lo primero, el primer punto fundamental, es el culto que la iglesia debe tributar al Señor. De ahí en adelante surgen todos los otros servicios que la iglesia brinda al todopoderoso y único Ser Supremo que existe, porque según el mandamiento apostólico todo debe hacerse para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.